Un saludo muy especial para todos ustedes y vamos a tener en el día de hoy el cálculo del costo de capital promedio ponderado a través del ejercicio que teníamos propuesto del jueves pasado. Vamos a recordar lo que hicimos ese jueves y a culminar con el ejercicio y mirar todos los análisis que podemos hacer cuando tengamos nosotros la cifra de costo de capital promedio ponderado o mejor conocido como WACC. Recuerden que si bien es cierto, es importante llegar a los cálculos, para nosotros es mucho más importante el poder tomar decisiones acerca de la gestión que se puede hacer con cada una de las fuentes de financiación con el propósito de lograr el costo de capital menor posible. Dado de que si esto sucede, la rentabilidad que vamos a obtener en las inversiones va a ser mucho mayor. El propósito fundamental de la gerencia es desde el punto de vista de la financiación, lograr que los costos sean lo más bajo posible. Recordemos el ejercicio que teníamos propuesto. El primero de los elementos que teníamos era un préstamo de 2.500 millones con plazo de 5 años a la DTF 452 en el momento, efectiva anual, y un diferencial del 7% calculado TV. El estudio de crédito que nos iban a cobrar era 0.3%, una comisión de manejo de 0.5%, y se va a pagar con abonos iguales a capital mensuales. Recordemos que es importante llegar a lo que se conoce como el valor total unificado. Es decir, no solo tener el costo de lo que nos están diciendo que nos cobran como tasa de interés, sino que en esa tasa de interés también deben estar inmersos todos los costos ocultos o lo que se llama en el argot popular las arandelas o los costos adicionales en el proceso crediticio. Vamos a comenzar a elaborar el ejercicio como tal. Lo primero que tenemos que hacer es, como tenemos dos tasas, la ETF, EA y el diferencial TV, debemos integrar ambas tasas. Recordemos que siempre que tengamos una tasa efectiva anual, la debemos llevar al diferencial. En este caso, la DTF debe pasar a TV. Para hacerlo, lo hacemos con las fórmulas financieras, y en la fórmula financiera recordemos que vamos a encontrar la que dice tasa punto nominal. Con tasa punto nominal abrimos para que se pueda mirar de mejor forma. Tenemos la tasa efectiva, que colocaríamos la ETF, el número de periodos, como vamos a pasarla a TV, el número de periodos son 4. Le damos a aceptar. Tenemos que la ETF expresada en términos TV equivale a 4.45%. Ambas tasas se encuentran en la misma denominación, por lo tanto, podemos sumarlas tranquilamente. Entonces, cogemos el 4.45 más el 7%, que es el diferencial, y le damos a aceptar. A partir de esta vamos a encontrar la tasa efectiva anual que nos va a servir de puente para llegar a la MB, y a partir de la MB la tasa mensual, que es la que requerimos para calcular los abonos a capital que le vamos a realizar a la institución financiera por este crédito. Entonces, para efectiva anual, pues vamos a hacerlo de otra manera. Ingresamos IN y la hacemos en FX y volvemos a abrir la función desde acá. Llegamos entonces con el interés nominal. Como partimos de una TVE para efectiva, el número de pedidos es 4 y le damos a aceptar. Luego de tener esta tasa, pues ya vamos a ir a la tasa nominal y acá vea que la tenemos lista, nominal. Y de hecho, a partir de esa nominal vamos a llegar a la mensual. La nominal la vamos a encontrar, recordemos, tasa punto nominal. Tasa punto nominal. Listo, ya como la hemos
mirado, vamos a recientes, tomamos tasa punto nominal y en ella ingresamos la tasa efectiva. El número de periodos, como pretendemos llegar a una MB, el número de periodos es 12. Recordemos nunca digitar nada en los argumentos de la función, siempre hacer referencia a celdas. Le damos a aceptar. Ya tenemos esta tasa que es la MB. Simplemente cuando tenemos una tasa de MB, o sea, una nominal anual capitalizable mensualmente el vencimiento, si queremos la mensual, simplemente la vamos a dividir entre el número de periodos. Entonces tomamos la MB y la dividimos entre 12 y le damos Enter. Y ya tenemos el punto 94, que sería la tasa que nos va a permitir calcular todo lo que debemos pagar con relación al crédito. Ahora vámonos para nuestra tabla de amortización. En la tabla de amortización simplemente vamos a traernos el saldo del préstamo con Enter. Después el saldo del periodo 1 sería el saldo inicial menos el abono a capital. La cuota sería simplemente sumar el interés más el abono. El interés equivale a calcular los 2.500 por la tasa de interés mensual que nosotros habíamos calculado. Y le vamos a dar F4. F4 con el propósito de que tengamos una referencia absoluta, porque no nos han dicho que el interés sea diferente, por lo tanto, el interés va a ser igual para todos los periodos. Y si le calculamos con F4, nos va a fijar el interés para todo el periodo del crédito. Le damos Enter. El abono a capital, nos faltaría calcularlo acá. Entonces, simplemente vamos y calculamos nuestro abono a capital, que sería coger el saldo inicial de la deuda, o sea, los 2.500 millones de pesos que tenemos como saldo inicial y los vamos a dividir entre el número de pedidos. El número de pedidos equivale a el préstamo que nos lo otorgan por 5 años, pero los pagos son mensuales. Por lo tanto, hacemos esta multiplicación entre paréntesis, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y tenemos una cuota de 41.666.000. Cuota que es la que va a pasar acá a abono a capital. Y lo vamos a hacer con una referencia absoluta también, porque es una cuota que de abono a capital fija. Entonces le vamos a dar también la referencia absoluta F4. Listo. Entonces le damos Enter. Las comisiones. La comisión que nosotros tenemos es del 0.5% como comisión de manejo, 0.5% sobre el saldo. Entonces, cogemos 2.500 como saldo inicial del crédito y lo vamos a multiplicar por 0.5% con F4. Recordemos siempre que cuando nosotros vamos a fijar una celda, le debemos de hacer F4 para que sea constante para todos los periodos. Le damos Enter. Y acá hubo algún error porque no nos salió nada. Vamos a mirar qué pasó. Entonces tendríamos 2.500 por 0.5% con F4. Y le hacemos, ahora sí salió lo que tenía que salir. Listo. Entonces nos vamos para el flujo de caja, que es el que nos va a permitir calcular el costo efectivo del crédito. Lo vamos a hacer con signo negativo, puesto que eso implica que estamos haciendo desembolsos. Entonces, con paréntesis, los desembolsos que vamos a hacer nosotros sería la cuota más las comisiones. Cerramos paréntesis y Enter. Y luego de tener ya esta fila completa, simplemente la seleccionamos, miramos que en la punta nos queda una cruz negrita delgadita y le hacemos doble clic y observen que ya nosotros tenemos toda la tabla de amortización. Lo único que nos quedaría faltando sería calcular acá el estudio o el estudio de crédito, ¿sí? En este primer periodo para que con base ya en todos los flujos de caja podamos calcular el costo efectivo de la deuda.
Listo. Entonces tenemos más 2.500 por, me dicen que es 0.3%. Aquí no necesitamos utilizar referencias para nada, porque es apenas una vez que lo vamos a calcular. Este flujo es un ingreso, pero resulta que es un ingreso menor al crédito que me están diciendo que me otorgan. Me otorgan 2.500, pero como me están cobrando 7.500.000 de comisiones, en última instancia lo que realmente está ingresando es 2.492 millones. Y sobre qué me están cobrando a mí los intereses, sobre 2.500, lo cual va a hacer que la TIR o tasa efectiva que nosotros encontremos va a ser mucho mayor. Y vamos a observarlo acá en nuestro cálculo. La TIR que nosotros calculamos es una TIR mensual, puesto que las cuotas que se calcularon fueron cuotas mensuales. Para ello, vámonos para las fórmulas financieras y en las fórmulas financieras tomamos la que dice TIR. Me gusta mostrarles acá mirándola porque miren que ustedes tienen diferentes TIR. Tienen TIR solita, que es una TIR para cálculos periódicos, TIR no periódico, cuando de repente me están diciendo que no solo estoy haciendo abonos, por ejemplo, mensuales, como en este caso, sino que unos fueron mensuales, otros trimestrales, otros semestrales. Entonces, desde esa perspectiva, habría que utilizar TIR no periódica. Y la TIR modificada, que sería la tasa verdadera de rentabilidad, que más adelante vamos a observar en qué consiste. Listo. Entonces, vamos a coger la TIR. Y vamos a ingresar ¿cuáles valores? Vamos a ingresar todos los valores desde el momento cero hasta el final. Entonces los seleccionamos todos y observamos que tenemos los valores acá listos y nos va a generar una TIR de 1.46 mensual. Pero nosotros necesitamos el costo antes de impuesto y el costo antes de impuesto lo vamos a expresar de manera anual. Por lo tanto, va a ser una tasa efectiva anual. Para ello, nos vamos para las fórmulas financieras y tomamos punto efectivo. Punto efectivo, la tasa nominal, ¿cuál es? Acá tenemos 1.46, que es la tasa mensual. Esa tasa mensual es una tasa periódica. Para transformarla en lo que me están diciendo acá, la tasa nominal, la debo multiplicar por el número de periodos. Entonces, como es mensual, el número de periodos son 12. Y de hecho, como se está capitalizando MB, el número de periodos ya lo habíamos mencionado, es 12. Le damos a aceptar. Y en última instancia ya calculamos lo que nosotros requerimos para nuestra estructura financiera, que es el costo después de impuestos. Y ese costo después de impuestos sería igual al costo antes de impuestos multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. En este caso, tenemos el 32%, cerramos paréntesis, and enter. Aquí se nos falló otra vez. Vamos a mirar cuál fue la falla. Vamos a borrarla para que la hagamos nuevamente. Simplemente tenemos más el costo antes de impuestos por, abrimos paréntesis, 1 menos la tasa impositiva. Recordemos, tasa impositiva es del 32%. Cerramos el paréntesis y enter. Y nos da que el costo después de impuesto es del 12.90. Este costo es el que va a ir a la estructura financiera que estamos calculando para, con base en ella, ya hacer los diferentes análisis que a nosotros nos compete. Ahora vámonos para el cálculo de los bonos. En los bonos, pues me están diciendo que tenemos una emisión de bonos por 2.600 millones de pesos con valor nominal de 1 millón de pesos, plazo de 7 años, un interés SB del 8%. La periodicidad, pues es 2 porque la estamos pagando semestral. El valor de venta me están diciendo que se va a vender al 95% del valor nominal. Por lo tanto, quiere decir que estamos vendiendo el bono con descuento. Es decir, estamos dándole un premio adicional al inversionista que de alguna manera lo va a ver atractivo. Los costos de colocación, es decir, todos los costos de emisión, los costos de registros en la Bolsa de Valores, Registro Nacional de Valores, equivalen al 3%.
Entonces, como ya nosotros sabíamos, lo que tenemos que hacer en primera instancia es mirar cuál es el recaudo por la emisión de los bonos. Posteriormente, calcular el interés y con base en ese recaudo y en el interés vamos a calcular el costo antes de impuestos, que lo hacemos también con la TIR, y posteriormente llegamos al costo después de impuestos, tomando el costo antes de impuestos por 1 menos la tasa impositiva. Entonces procedamos. Ahora tenemos la emisión de bonos. Vamos a traerla acá. La emisión de bonos que tenemos nosotros es de 2.600. Enter. El descuento, pues me están diciendo que el descuento va a ser del 5%. Entonces vamos a coger el valor de la emisión y vamos a multiplicarlo por el 100%, que sería 1, menos el 95%, entonces estaríamos llegando a ese 5% de descuento. Pues de hecho, me podrían decir que se podría llegar directamente al valor de venta, es correcto. Pero igualmente es importante saber qué descuento nosotros otorgamos en la emisión de los bonos. Entonces, el valor de venta tendríamos que sería 2.600 menos los 130 de descuento y le damos Enter. Los costos de colocación. Los costos de colocación serían el 3% del valor de venta, como se planteó en el ejercicio. Entonces sería 2.470 por el 3%. Con lo cual, nosotros vamos a obtener un recaudo de, damos el signo más para ingresar a la fórmula, de 2.470 menos los costos de colocación de 74.100.000. Entonces, quiere decir que estamos recaudando por el concepto de emisión de 2.600 millones en bonos, 2.395.900. Vamos a quitarle esto verdecito que hay por aquí, que es como muy feito, mejor que fuera rojito, ¿cierto? Omitir, listo. Entonces vamos a calcular la hora del interés. Miremos que el interés se va a calcular sobre el valor de la emisión. Entonces tenemos que sería 2.600, me están diciendo, por un interés del 8% SB, entonces sería 8 dividido la periodicidad, que sería 2. Y le damos a aceptar. Tenemos unos intereses de 104 millones de pesos. Vamos a construir nuestra tablita para calcular el costo efectivo de esta deuda o de esta emisión de bonos. En el momento cero, nosotros estamos percibiendo una cantidad de 2.395 millones, que es el recaudo. Le damos Enter. A partir del periodo 1, vamos a pagar intereses. Entonces vamos a ingresarlo con signo negativo porque es una salida desde nuestra perspectiva de 104. Vamos a hacerlo con F4 para que podamos autollenar tranquilamente. Le damos Enter. Nos paramos y que quede la cruz delgadita que es de autollenado y le damos doble clic y llegamos de una hasta el final. Esto de acá, borrémoslo porque estos son para los cálculos. Listo. En el periodo 14, en el último periodo, ¿qué pasa? Debemos también devolver el capital. Entonces nos paramos en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas abrimos un paréntesis antes de el B17 y a esto le vamos a sumar el capital. Acá vamos a devolver todo. Es 2.600 porque muchos pueden pensar que vamos a devolver simplemente el recaudo, pero no es así. Sería los 2.600 más los 104 de intereses. Y cerramos Enter. Y quedamos que son 2.704 millones. A partir de ahí vamos a calcular la TIR semestral. Entonces nos vamos para recientes TIR y cogemos, ya sabemos, todos los valores desde el periodo 0. Todos los valores desde el periodo 0. Entonces obtenemos que la TIR que nos va a dar acá, vamos a darle 2, el signo porcentaje y 2 decimales.
Esto no dio, hombre. Así, esto está bien, porque no es mensual, sino que es semestral. Entonces, acá el costo efectivo antes de impuestos, nos volvemos a ir para las fórmulas recientes y le vamos a dar impunto efectivo. Vamos a coger la tasa semestral para que nos dé la nominal anual. Vamos a multiplicarla por el número de periodos, que son 2, y le damos acá también el número de periodos 2 y le damos aceptar. Cambiémosle el formato a las dos de una vez, el formato que nos quede en términos de porcentaje y con 2 decimales. Listo. Y recordemos, ya pues no nos puedo olvidar más, que el costo después de impuestos siempre va a ser el costo antes de impuestos multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Listo. Y cerramos nuestro paréntesis y ya tenemos la segunda fuente disponible para el cálculo del costo de capital promedio ponderado. La tercera fuente que teníamos a disposición es por 3.000 millones de pesos y se trata de un crédito de fomento a una tasa mensual de 0.98. El plazo es de 10 años, pero nos dan un periodo de gracia de 12 meses, periodo de gracia muerto. Cuando nos dicen que es un periodo de gracia muerto, recordemos que es un periodo en el cual no se pagan intereses ni tampoco se paga abono a capital. Y nos dan otro periodo de gracia de otro año, pues como estamos pagando mensual, se va a expresar mensualmente, pero ya este periodo de gracia es simplemente a capital. Quiere decir que nosotros vamos a calcular la cuota a partir de esa acumulación que se va a dar de los intereses. Cuando me están dando periodo de gracia capital, quiere decir que nosotros no estamos abonando a capital, sino que estamos pagando simplemente los intereses. Listo. Entonces vamos a elaborar el cálculo. Lo primero, vamos a observar que ya tenemos la tasa de interés mensual, no tenemos ningún problema. Entonces vamos a traer el valor de 3.000 millones, que es el crédito. Listo, le damos Enter. Entonces, la cuota que vamos a pagar acá, recordemos que tenemos un periodo de gracia de un año, equivalente entonces a 12 meses. Un periodo de gracias a capital e intereses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los intereses se causan y le estamos sumando esos intereses a capital. Entonces, a partir del mes 12, el capital va a ser mayor, porque recordemos que estamos bajo el concepto de interés compuesto, donde los intereses se capitalizan, entran a formar parte de capital. Muchas veces hay una mala interpretación de lo que es un periodo de gracia y se piensa que es una condonación de intereses, pero nada más alejado de la realidad. Simplemente es un aplazamiento del pago de los intereses. Se causan y entran a formar parte del capital. Entonces vamos a proceder. Vamos a calcular los intereses para que se los sumemos a capital, que sería el capital inicial por la tasa de interés mensual del 0.98. Vamos a darle F4 a esta tasa. Le damos Enter. La cuota ¿qué va a ser? La cuota va a comprender simplemente una cifra de 0, porque nosotros no estamos
abonando a capital y tampoco estamos pagando los intereses. Entonces, ¿qué va a pasar con los intereses? Los intereses se van a ir a aumentar el saldo. Entonces, simplemente el saldo inicial más los intereses que tenemos acá. Listo. Ahora, miremos el abono a capital. El abono a capital es de cero. Ya nos dijeron que estamos bajo un periodo de gracia. Comisiones, las comisiones las vamos a pagar. Es un seguro que vamos a pagar, pero anual. Por lo tanto, en este momento estamos pagando también cero de comisiones. Listo. Pero igualmente vamos a calcular el flujo de caja. El flujo de caja, recordemos que sería con signo negativo, porque nos está mostrando las salidas que vamos a tener. Y sería la cuota más el seguro que nosotros pagamos. Cerramos un paréntesis y le damos Enter. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar desde el saldo hasta el flujo de caja y nos vamos a ir hasta el periodo 12, quieto, listo. Entonces acá observen que tenemos un problemita que tenemos que solucionar. Acá tenemos esto que debe dar siempre cero, cero. Entonces simplemente vamos a copiar este cero hasta acá. Entonces, copiar, pegar. Y listo el pollo. Bueno, entonces ahora procedamos al cálculo de la segunda parte de esta tablita, que recuerden que me dicen que un periodo de gracia a capital. Entonces, periodo de gracia a capital. Acá tenemos la misma situación que tenemos que resolver. Esto lo podemos borrar tranquilamente porque aquí no vamos a tener ningún problema. Listo. Entonces, tenemos que, como es un periodo de gracia a capital, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular, ya tenemos acá calculado los intereses. Entonces, tenemos 33.50. Eso sería la cuota que nosotros vamos a pagar. Le damos a dar Enter. Y acá el capital, simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esta cifra. No, aquí no. Hagámosle Enter, perdón, es en la 13. Vamos a calcular esta y vamos a darle F4 para que nos quede fija. F4 con Enter. Listo. Y observen que ya nosotros tenemos acá el cálculo de... Nos faltaría simplemente mirar el flujo de caja. Que el flujo de caja sería más la cuota, recordemos que tenemos que ingresarla con signo negativo porque esto es desembolso y esto más las comisiones. Y cerramos paréntesis con Enter. Y a partir de acá, pues ya tenemos el cálculo para los siguientes 12 periodos, o sea que nos vamos hasta el periodo 24. Periodo 24, pues como ustedes observan, el flujo de caja, simplemente estamos pagando los intereses porque nos dieron
el periodo de gracia sobre capital. Entonces quiere decir que el capital se aumentó y sobre este capital final es el que nosotros vamos a calcular la cuota que debemos de calcular para los periodos que nos dieron de plazo del crédito, menos los 2 años que nos dieron de gracia. Entonces procedamos para ese cálculo. Entonces, en ese cálculo, cogemos acá la cuota. Vamos a borrar la que ya estaba calculada, pero borrémosla para que la calculemos. La cuota que nos vamos con fórmulas financieras y es la cuota de pago. Entonces, en el pago vamos a colocar nuestra tasa, que es una tasa mensual, el número de periodos, que sería 12, o sea, la periodicidad mensual, porque estamos pagando mensual, y esto multiplicado por, abrimos un paréntesis, el número de años del plazo que nos dan del crédito, 10, pero como ya han transcurrido 2 años de periodo de gracia, menos los 2 años que tenemos acá, y nos da un total de, como ustedes pueden observar, de 96 pedidos. Y el valor actual lo vamos a ingresar con signo negativo, puesto que nuestra tabla de amortización debe quedar con signo positivo. De hecho, si no ingresáramos el signo, pues el resultado va a ser el mismo, sino que con demasiado signo negativo, entonces no queda como elegante la cosa. Entonces le damos a aceptar. Listo. Bueno, volvamos a calcular esto. Sería, vamos a calcular la cuota, recuerden lo que les dije, ya nos vamos para reciente, que es pago, que yo debo de tomar. Tomo esta tasa, tomo el número de periodos correcto, 12, por el número de años, 10, menos los 2 que han transcurrido. Y en el valor actual debemos de calcular el capital, pero no es el capital inicial. Recordemos que se nos ha acumulado a 3.372 millones debido a que, de hecho, teníamos un periodo de gracia sobre capital, no existió ningún abono. Entonces le vamos a aceptar y ya tenemos la cuota lista de 54 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para terminar de construir la tabla, mira que aquí tenemos cuota. Entonces, simplemente en la cuota vamos a traer la cuota que nosotros tenemos acá de 54 millones. Y como ya es costumbre, pues sabemos que para fijarla lo hacemos con F4 y le damos Enter. Listo. El saldo. En el saldo vamos a tener el saldo del periodo anterior menos el abono a capital. El interés, pues ya, de hecho, el interés sigue calculándose bien, porque ya lo calculamos nosotros con F4 desde el principio. El abono capital simplemente sería la cuota menos los intereses. Le damos Enter. La abrimos un poquitico acá para que nos quede visible la cifra. Y las comisiones dejémoslas quietas por ahora, dejémoslo para el final y ya tenemos listo acá que estamos pagando la cuota y de hecho pues la comisión va a aparecer en algún momento, que va a ser enseguida. Entonces vamos a seleccionar esta fila 25, cruz de autollenado, le hacemos doble clic y nuestra tabla queda lista con relación a todos los desembolsos por la cuota, es decir, los intereses y el abono. Lo que nos quedaría pendiente para poder calcular la TIR, es decir, el costo efectivo, es calcular las comisiones. Pero en primera instancia dejemos esto ya listo. Tenemos acá
el crédito, porque no nos están cobrando nada anticipado. Listo, enter. Me están diciendo que las comisiones, pues para nosotros se trata de un seguro. Se está pagando un seguro del 0.52% anual. Entonces, cada año acá el seguro tenemos que colocarlo, comisiones. Entonces, vamos a coger sobre el saldo anterior. Y esto multiplicado por la tasa del seguro, que es F4 con Enter. Vamos a abrirle el espacio y de hecho vamos a subir esta fórmula acá para que me quede el desembolso por el concepto del seguro. Ya sabemos que se está pagando anualmente y que va a ser con base en la misma tasa que ya la tenemos acá con una referencia absoluta. Entonces simplemente lo que hacemos con clic derecho la copiamos y nos vamos a ir para cada uno de los periodos, o sea, cada año. Nos vamos para el mes 24, vamos a presionar la tecla control. Nos vamos para el 24, seguimos para el 36, posteriormente seguimos para el 48, no me he olvidado los años todavía, 48, después de ese viene el 60, después tenemos 72, seguimos para 84, 84, después nos vamos para 96 y seguimos adelante con el 108 y posteriormente nos vamos para el último periodo que sería el 120 y le damos enter. Menos mal no estaba el hijo de Chávez aquí porque si no me hubiera hecho equivocar. Sigamos entonces ya con el último cálculo que nos queda, que sería la TIR. Entonces, miremos TIR. Recordemos que esta TIR es mensual. Mensual. Cerramos el paréntesis, vamos a ponerla acá chiquitica como nos gusta a nosotros, que queda así toda tiernecita. Con el inicio nos vamos para fuente y con subíndice le hacemos aceptar. Listo. Bueno, vamos a calcular esta una vez, que sería el costo, o a calcular, no, sino a poner el nombre, el costo antes de impuestos, que sería una tasa efectiva anual. Tasa efectiva anual. También le hacemos la misma operación para que quede así toda figurita. Entonces, subíndice y le damos a aceptar. Y por último, tendremos acá el costo después de impuestos. Entonces, ahora sí, procedamos a los cálculos. Normal, ya sabemos que siempre calculamos con TIR. Entonces, nos vamos para las fórmulas recientes y le hacemos a la TIR. Y recordemos que son los cálculos desde el periodo cero. Importante que hubieran quedado esas rayitas ahí porque, o si no, hubieran quedado como si no hubiera existido dato ahí y se nos hubiera reducido. Es importante que siempre que haya periodo de gracia quede consignado ese cero. Listo. Entonces le damos aceptar. Vamos a colocarle a este 2 decimales, como ya sabemos, 2 apenas. Vamos a quitarle 1. Vamos a calcular el costo antes de impuestos, que sería el interés efectivo, pues ya sabemos fórmulas recientes, IN punto efectivo, y en el IN punto efectivo vamos a calcular la tasa nominal. Acá tenemos la mensual, o sea, la periódica. Para transformarla en nominal la multiplicamos por el número de periodo, que es anual. Recordemos que no digitamos nada, sino que nos vamos para la base de datos, número de periodos para una MB son 12 y le damos a aceptar. Listo.
Vamos a darle a esto el formato de porcentaje de una vez y con 2 decimales. Y ahora sí, calculamos el costo después de impuestos. Y el costo después de impuestos sería igual al costo antes de impuestos por, abro paréntesis, 1 menos la tasa impositiva. Nos vamos para la base de datos, 32%. Recordemos que nunca debemos digitar nada, porque cuando digitamos estamos transformando a Excel en una máquina de escribir. Entonces, esa no es la idea. Entonces, acá vamos a poner las rayitas bien queridas, que quede toda bonita. Recuerden ustedes también que cuando van a hacer un trabajo de estos, pues no solo es calcular bien y hacer buenos análisis, sino también tener una muy buena presentación de lo que uno está enviando. Porque igualmente, pues todo es muy válido en la vida y la estética y la estructura es también fundamental dentro de lo que nosotros hagamos. Listo. Ahora, nos vamos para el recurso propio. Y en el recurso propio vamos a calcular utilidades retenidas y la emisión de bonos con base en la fórmula de Gordon para que sea mucho más práctico. Entonces vamos, que es lo siguiente, dividendo, dividido el precio más la tasa de crecimiento y le damos Enter. En la emisión, pues tenemos que incluir los costos de colocación. Entonces, simplemente más, abrimos un paréntesis y tomamos el dividendo dividido, abrimos dos paréntesis, tenemos los costos de colocación que sería 1 menos lo que me dicen acá flotación. Cierro un paréntesis y esto multiplicado por el precio. De hecho, el efecto de los costos de colocación, como ustedes pueden observar, es reducir el precio de la acción, o sea que estamos recibiendo menos por el hecho de haber otorgado ese descuento. Listo, acá ¿qué hacemos? Cerramos ese paréntesis, otro, y eso más la tasa de crecimiento. Y le damos aceptar, y acá nos falta un paréntesis, entonces le dimos que sí, y quedamos listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar la estructura financiera de la empresa. Mire que lo primero que tenemos es la proporción. La proporción, ¿cómo la vamos a calcular? De una manera muy sencilla. Observen que nosotros tenemos 13.400 millones de pesos como total de los recursos. Y ese total de recursos está expresado en términos de lo que requerimos de cada fuente. Entonces la proporción va a ser ¿cuál? Va a ser lo que nosotros tenemos en cada fuente. En este caso, por ejemplo, el préstamo, tomamos 2.500 y esto dividido el total de los recursos. Entonces me está diciendo que de 3.400 para préstamo estoy utilizando el 18.66%. Lo propio vamos a hacer con los bonos. Vamos a hacerle más. Cogemos los bonos y los bonos, observen que son 2.600 millones y lo vamos a dividir por el total, que son 13.400 y obtenemos un porcentaje del 19.40. Con el crédito de fomento, exactamente lo mismo. Nos vamos al total del crédito que es de 3.000 millones y esto dividido entre 13.400 y tenemos que es 22,39%. Las utilidades retenidas representan, son 2.600, representan con relación al total de la inversión el 19.40%, igual que los bonos. Y para calcular la emisión de acciones, la emisión vamos a tomar los 2.700 millones dividido el total de los recursos. Y le damos Enter. Entonces tenemos 20.15%. Los costos son los que nosotros calculamos para las diferentes fuentes de financiación. Entonces, en los préstamos, o en el préstamo, perdón, nos vamos para la pestaña de préstamo
y cogemos el costo después de impuestos y le damos Enter. Para los bonos, damos más, nos vamos para la pestaña de bonos y tomamos el 6.66 con Enter. Para el préstamo de fomento, tenemos que nos arrojó un costo de 8.80 con Enter. Para las utilidades retenidas es 16.42 y con relación a la emisión es el 16.62 y le damos Enter. Para la ponderación, lo que hacemos es multiplicar, como ya todos ustedes lo saben, la proporción por el costo y le damos Enter. Autollenamos esta partecita hasta acá y después la autosuma o la suma de todas esas ponderaciones me da el costo de capital promedio ponderado de la empresa, que era a lo que queríamos llegar. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos sacar? En primera instancia, que ese 12.90 es lo que le está costando a la empresa financiar 13.400 millones de pesos. Entonces, el proyecto que nosotros vamos a emprender con base en estos recursos nos debe rentar como mínimo 12.20%. Por lo tanto, recordemos que a WAC también le decíamos la tasa mínima requerida de retorno o tasa mínima requerida de rendimiento. En términos de dinero, pues uno podría decir, si me preguntaran a mí cuánta plata debería yo generar para poder sostener este proyecto, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar acá el WAC por el total de recursos. Entonces, a mí me dicen, en tasa, mi tasa es del 12.20%, que va a ser el punto de comparación para calcular rentabilidad. Pero si me preguntan cuánto debo de producir yo en términos de dinero para poder sustentar como mínimo el proyecto, es 1.635 millones. Entonces observen que, de hecho, WAC me está dando una pista acerca de la posible generación o destrucción de valor que se puede tener en una empresa y, de hecho, tomando en consideración las decisiones tanto de financiación como de inversión. Ahora, nuestro propósito, y voy a mostrarlo una vez, ya ustedes harán más simulaciones porque podemos hacer todas las que se quieran. Nuestro propósito es lograr disminuir el WAC, el costo de capital, sin cambiar los costos por el momento, pues porque debemos asumir que de repente son costos que ya han sido básicamente gestionados por entidades financieras, pero nosotros podemos optimizar este costo de capital observando cómo podríamos financiarlo de una mejor manera. Para ello vamos a tomar esta hoja y vamos a hacer clic derecho en la pestaña, vamos a decir mover o copiar. En mover o copiar vamos a decir que la ponemos al final y vamos a crear una copia. Y le damos a aceptar. Listo. Es verdad que ya tenemos la original y tenemos la copia. En la copia uno puede pensar, y yo voy a pensar la primera, ya ustedes pensarán otras distintas y eso va a ser ya lo importante para el taller que ustedes van a elaborar y que van a enviar por Moodle. Yo ya les aviso con antelación y también se los envío con antelación para que ustedes puedan elaborarlo adecuadamente. Entonces, si nosotros observamos los costos, se puede percibir que el menor costo lo tenemos en la emisión de los bonos y dentro de los costos provenientes de terceros, o sea, de fuentes externas, el más alto sería el préstamo que está a 12.90. Entonces, ahora nosotros podríamos pensar, si en lugar de optar por este crédito, nosotros tuviéramos acá más, vamos a sumarle más, más, 18.66%. O sea, vamos a
vamos a sumarle acá, no, pero en sí, en la proporción, vamos a sumarle, voy a arreglar esto acá que tuvo una falla técnica, vamos a aceptar para organizar esto. Bonos B12, voy a quitarle estas cositas de acá. Y entonces ya vea que si le sobra uno algo en Excel, pues se daña la fórmula. Pero miren qué tan bueno es Excel, que uno observa que hay un error y simplemente ¿qué hace? Simplemente le quitamos lo que nos sobre. B12 dividido, esta vaina.